hay una canción que dice, háblame, Señor, aunque me duela, háblame. ¿Y cuántos que quieren que les hable el Señor aunque les duela? Porque eso es lo mejor. Cuando el papá corrige a sus niños, lo hacen pues, reprendiéndolo, disciplinándolo, pero es por su bien. Y ya después, en el momento, a lo mejor no lo entiende el niño, pero ya después se da cuenta que todo eso fue por su bien. Cuando Dios nos habla y nos corrige, es por su bien, es por nuestro bien, perdón. Entonces vamos vamos a ir a la palabra, hermanos. Vayan a Romanos. Capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. Ya cuando estén ahí me dicen. Leer los versículos. Vamos a leer el versículo 11 al 13 para empezar. Romanos 8 del 11 al 13. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nada más esos versículos. Acompáñenme a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias en esta mañana, porque, Señor, tú estás haciendo una obra en cada uno de nosotros y tú sigues glorificando tu nombre cada día, Señor. Porque tu palabra dice que la buena obra que iniciaste tú la perfeccionas todos los días hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y creemos que lo estás haciendo en esta congregación, Señor. Con cada uno de nosotros, Padre. Con todos los que escuchan tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es tu palabra la que hace perfeccionar nuestra alma y nuestro espíritu y la que nos da dirección correcta, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, para que podamos tener una vida que le agrade a ti, Señor. En esta mañana disponemos nuestro corazón, Señor, que seas tú hablándonos. Toca nuestro corazón, Señor, danos ese entendimiento que necesitamos para poder asimilar tu palabra, Señor, pero no solamente para aprenderla, sino para ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Que se cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor, que dé efectos no solo en nosotros, sino en los que están alrededor de nosotros. En el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias, te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, si quieren ponerle el título a la mensaje, le he puesto el título: para vivir hay que morir. Para vivir hay que morir. Así se llama el mensaje. Y miren, esto, todos los que sabemos, los que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, como a nuestro Señor Jesucristo, como sus discípulos, hemos entrado en el reino de los cielos. Estamos en el reino de los cielos. Jesús, nuestro Salvador, lo primero que anunció cuando vino aquí a la tierra, cuando Él se dio a conocer como el Mesías, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Dijo: el reino de los cielos ha llegado. Eso fue lo primero que Él estaba predicando. Pero este reino no es como el reino de este mundo.
Este reino de los cielos no es como el reino de este mundo. Este reino es un reino inconmovible, es un reino eterno, es un reino de poder y de gloria, pero también es un reino del revés. También es un reino del revés, porque es contrario a nuestra naturaleza, es contrario a los principios de este mundo. Porque para ganar hay que perder. Tenemos que menguar para crecer. Tenemos que dar para recibir. Y debemos de amar a nuestros enemigos. Debemos de amar a los que nos aborrecen. Y debemos de bendecir a aquellos que nos maldicen. Debes de pagar bien por mal. Y para ser grande, tienes que ser pequeño. Y también para vivir hay que morir. Entonces, por eso yo digo que es un reino del revés, porque no es conforme a nuestra naturaleza, conforme a nuestros principios, a lo que este mundo establece. Es contrario. Y es por eso que nosotros no encajamos muy bien. Como cristianos nos cuesta mucho adaptarnos a este nuevo reino en el cual estamos. Y aquellos que apenas van entrando, que quieren entrar, les cuesta mucho abrazar este reino, porque es necesario morir para vivir. Y cuán importante es entender esto, hermanos, estas verdades, porque tiene que ver con nuestro reino, tiene que ver con el reino de los cielos. Como cristianos no entendemos muchas cosas, no hemos entendido muchas cosas, porque hemos leído, hemos escuchado el mensaje, la palabra de Dios una y otra vez, pero aún no hay ese entendimiento de algunas cosas. A veces no entendemos lo que necesitamos entender para que haya cambios en nosotros, para que haya esa transformación en nuestra vida, para que podamos tener esos cambios que necesitamos tener. Yo oro a Dios y le ruego a Dios que a través de este mensaje que les voy a compartir nos confronte el Señor en la realidad en la que estamos, y podamos nosotros tomar conciencia y tomar decisiones en nuestro corazón y en nuestra alma para ser transformados. Porque la obra es de Dios, pero hay parte de lo que tú y yo tenemos que hacer en esta obra. Por eso es que el mensaje le puse así: debemos de morir para vivir. Y el versículo que leímos, ahí en los versículos que leímos, en el versículo 13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si nosotros vivimos conforme a la carne, dice, moriremos, pero si por el Espíritu, pero vean que dice el Espíritu con letra E mayúscula, eso se refiere al Espíritu de Dios. Si nosotros vivimos conforme al Espíritu de Dios, entonces, si hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Entonces, en este versículo nos muestra dos situaciones en las que podemos estar, ¿sí? Nos muestra dos situaciones en las que podemos estar. Y es sencillamente estar en vida o estar en muerte, ¿sí? Estar en vida o estar en muerte. Ahora, paradójicamente dice que para estar en vida es necesario morir, ¿sí? Y esto es hacer alusión a la obra regeneradora del Espíritu Santo en este proceso de nuestra salvación, porque eso es lo que Dios hace. Dios mostró desde el principio con Adán y Eva, recuerdan, que cuando ellos pecaron, Dios tuvo que dar muerte a un animalito inocente para cubrir su desnudez y su pecado. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Cuando Dios les dice que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, que el día que coman ciertamente morirán. Y ellos desobedecieron a Dios, comieron del árbol, del fruto de ese árbol, y entonces entró el pecado. Y Dios les dijo, morirán.
pero no murieron en ese momento por la gracia y la misericordia de Dios. Dios mismo hizo un sacrificio, mató un animalito para cubrir su pecado. Dice hasta dónde es el amor de Dios para su creación, para su mejor creación que somos nosotros. Y Él cubrió el pecado, entonces tuvo que haber muerte de un animalito inocente para cubrir el pecado y para que ellos siguieran viviendo. ¿Sí? Síganme bien cómo les estoy mencionando esta introducción. Luego también los sacrificios que Dios establece a través de Moisés. Muchos animales inocentes morían cada año. Cada año llevaban al templo animales que eran sacrificados para que el pueblo de Israel se mantuviera con vida, porque la Biblia es clara y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Recuerdan ese versículo de Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte, o sea que el que peca debe de morir. Y por eso es que Dios establecía esos sacrificios, y lo hizo desde la primera pareja que estaban en la tierra, desde Adán y Eva. Lo siguió haciendo Dios. Entonces moría un animalito inocente por los que estaban en pecado. Como dice 1 de Pedro 3:8, el justo por los injustos. 1 de Pedro 3:18, el justo por los injustos. Y eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros, hermanos. Jesucristo muere para que tú y yo tengamos vida. Así es que en el proceso de la regeneración es necesario que haya muerte. En el proceso de la regeneración es necesario que haya muerte. O sea, porque si nosotros queremos volver a nacer, necesitamos morir. ¿Sí? Necesitamos morir para volver a nacer, y eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió cuando tú y yo vinimos a Cristo. Cuando una persona viene y recibe a Cristo, muere y nace de nuevo. Porque Dios hace todas las cosas nuevas. Dios no las parcha, no les pone parches, no les endereza, sino Él las hace nuevas. Dice Apocalipsis 21:5 que Él y yo hago todas las cosas nuevas. Dios hace todas las cosas nuevas. Entonces lo primero que dice en el versículo, la primera parte del versículo 13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces la primera parte dice que si nosotros vivimos conforme a la carne, moriremos. Entonces, nosotros no, que hemos nacido de nuevo, o sea, ¿cómo podríamos morir si hemos recibido vida eterna? Es una pregunta. O sea, nosotros que hemos nacido de nuevo, porque tú y yo nacimos de nuevo, aquellos que ya tienen a Cristo, pero la pregunta es ¿cómo moriríamos si hemos nacido de nuevo y tenemos vida eterna? Vida eterna es que nunca termina. Pero este versículo hace referencia a los que están en el mundo, a los que no han nacido de nuevo, a los que están en la iglesia pero que no han nacido de nuevo. Porque puede ser que estén en la iglesia algunos y no han nacido de nuevo. Porque miren lo que dice el versículo 1, de ahí mismo de Romanos 8, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que está haciendo una división, una separación entre dos grupos de personas. Unos que andan en la carne, plenamente en la carne, que no han nacido de nuevo, y los que andan conforme al Espíritu, los que han nacido de nuevo en Cristo. ¿Sí? Eso es lo que da de este versículo. Entonces nosotros que hemos nacido de nuevo debemos de andar en el Espíritu. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si tú has nacido de nuevo,
tienes que pensar en las cosas del Espíritu. O sea, tienes que pensar en las cosas de Dios. No estar siempre pensando en las cosas de la carne. Y las personas que piensan solamente en la carne, en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, que le agradan a la carne, tal vez no han nacido de nuevo. Ahora, ¿a qué se refiere la carne? ¿A qué se refiere esto de la carne, hermanos? Esto de la carne se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestro yo, a esa naturaleza caída que viene después de la caída de Adán y Eva. O sea, es una naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza que está regida por la concupiscencia que tenemos. La concupiscencia es el deseo de hacer lo malo. Es lo que siempre nos va a llevar a hacer lo malo. En vez de hacer lo bueno, hacer lo malo. Esa naturaleza está en todos nosotros. Pero en las personas que no han nacido de nuevo, esa naturaleza está deliberadamente pecando contra Dios. O sea, está vuelta al 100% en la carne. Pero cuando hemos nacido de nuevo, como hemos nacido de nuevo, nos ha dado una nueva vida el Señor. Ya nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras decisiones tienen que ver con lo que Dios quiere, aunque somos influenciados aún todavía por la carne, porque esta naturaleza de la carne va a permanecer hasta que seamos glorificados. Eso es una realidad. Es una realidad que tenemos que entender, es una lucha que tenemos todos los que somos de Cristo. Y esa lucha todos la tenemos, sean ovejas, sean siervos, sean pastores, sean líderes, quien sea. Todos tenemos esa lucha. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7, el capítulo anterior, hablaba de esa lucha que él tenía, ya siendo un siervo de Dios que estaba sembrando iglesias por todas partes en el primer siglo. Entonces él tenía esa lucha interior, y él decía en ese capítulo 7 que yo hago lo que no quiero hacer, y lo que quiero hacer, eso no lo hago. Si no entiendo, es algo que está dentro de mí. Entonces dice, es el pecado que mora en mí. Entonces el pecado está, aunque hemos sido regenerados, aunque hemos nacido de nuevo, el pecado sigue causando estragos en nosotros. Esa naturaleza pecaminosa está ahí todavía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que caminar en el Espíritu y no darle gusto a nuestra carne, porque el resto del mundo que no está en Cristo, las personas que no están en Cristo, ellos están deliberadamente haciendo todo conforme a la carne, o sea, a los placeres que a ellos les gustan, los deseos que a ellos les gustan. No importa que ofendan, que lastimen, que dañen, no importa que hagan lo que hagan, no importa si eso le agrada a Dios o no le agrada a Dios, porque ellos lo que quieren es satisfacer su carne. Ellos viven conforme a su carne, y así estábamos nosotros. Así estábamos nosotros hasta que empezamos a conocer al Señor, hasta que le entregamos nuestra vida a Él, que han cambiado nuestras preferencias, nuestros gustos. Entonces nosotros estamos luchando, hermanos, todavía por esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Entonces no es literalmente que muramos, como dice en el versículo, que sí, dice en el versículo que leímos, si vivimos conforme a la carne, dice, moriremos. O sea, no es literalmente que muramos, ¿sí? Porque ya estamos en Cristo y tenemos vida eterna. Pero sí es importante que entendamos que no tenemos esa vida que Dios quiere que tengamos, una vida plena en Jesús. Cuando Él dice esto es porque quiere que tengamos una vida plena, una vida feliz, una vida de gozo, una vida de paz. O sea, que plena, que estás contento y lleno, ¿sí? Que no te falta nada. Aunque no tengas tortillas para comer, tú tienes esa vida que no te falta nada. Aunque no tengas esto que te falta materialmente hablando, humanamente hablando, pero tú tienes a Cristo. Entonces, cuando tú tienes ese sentir que te sientes pleno, es cuando tienes esa vida plena. Esa es la vida que Dios quiere que tengamos.
En el momento en que nosotros nacemos de nuevo, cuando venimos a Cristo, obviamente que morimos, porque nadie puede nacer de nuevo si no está muerto. Si está vivo, pues ¿cómo va a nacer? Ya está vivo. Entonces, para nacer de nuevo tenemos que morir. Ese es el proceso que sucede en el momento que nosotros recibimos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos que Él venga a nuestro corazón y Él nos dirija, que ya no aguantamos esta vida, que necesitamos de su guía, de su Santo Espíritu, de su palabra. Es cuando tú naces de nuevo, te arrepientes de todos tus pecados y tienes una nueva vida. Que eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Confrontó a Nicodemo cuando Nicodemo lo visitó de noche, ¿se acuerdan? San Juan capítulo 3. Le dice que reconoce que Él ha venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que Él hace, y las palabras que tú hables, si no es que está Dios contigo. Dice, ¿tú qué debo de hacer? Dice, para heredar la vida eterna. Le dice Nicodemo, el fariseo, el sacerdote. Y Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y eso no lo entiende él porque lo está razonando, o sea, humanamente, lo está razonando con su mente, y son cosas espirituales. Y el Señor le dice, es que tienes que nacer del Espíritu. ¿Sí? O sea, no, y le da a entender, mira, el viento sopla y tú no sabes de dónde viene, no sabes si va o viene o de qué lugar. Así son los que son nacidos del Espíritu. Ellos no saben a dónde van a ir, lo que el Señor les diga. Ellos no saben cómo van a ser guiados en esta vida, pero el Espíritu Santo los va a guiar. Esos son los que son nacidos de nuevo. Ya no son guiados por sus deseos, por sus pasiones, por sus preferencias, por sus gustos. Son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Y esos somos tú y yo. El punto es que entendamos que hay todavía algo en nosotros que nos está deteniendo para tener esa vida plena, esa vida feliz, esa vida de gozo, ¿sí? Porque en general el gozo no se ve en la iglesia, no se ve en los hermanos. Se ve opresión, se ve frustración, se ve tristeza, se ve ansiedad, preocupación. No hay ese gozo pleno. Y debería de haber gozo, porque tienes a Jesús. Bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Lo que puedes tener aquí en la tierra o Jesús? Jesús es lo mejor. Y tú tienes a Jesús. Eso te debería de llenar de gozo. Eso te debería llenar de gozo y de gratitud, y te debería hinchar el corazón de gratitud. Porque eso es lo mejor. Él se dio para nosotros. Porque estábamos perdidos y Él se dio para nosotros. Y cuando tú haces esa entrega de tu vida a Él, y Él viene a tu corazón, eso es nacer de nuevo, y entonces te llena, y debe de permanecer el gozo. ¿Sí? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando tú te gozas por lo que Dios te ha dado, vas a ser fuerte. Pero no vas a ser fuerte en tus fuerzas, ni en tu razonamiento, ni en tu conocimiento, ni en tus logros, sino vas a ser fuerte por el poder de Dios que está en ti. Amén. Entonces, cuando nosotros nacemos, tenemos una nueva naturaleza porque volvemos a nacer, pero venimos arrastrando esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que fue heredada de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Esa naturaleza está en nosotros. Se metió a lo más profundo de nuestro ser, a los huesos, y en todo nuestro ser está metido. Y eso es lo que nos quiere jalar a pecar. El diablo lo usa. Eso se llama concupiscencia. Y el diablo lo usa, como dice Santiago, que el capítulo 12, Santiago capítulo, que es, ya se me fue el versículo, pero dice que esa concupiscencia te va a llevar a pecar, dice, porque somos atraídos por las cosas que nos agradan, pero dice que Dios no tienta a nadie, porque Dios no tienta ni puede ser tentado, dice, pero nosotros de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Y entonces cuando ya entró esa codicia en nuestro corazón, somos atrapados en ese pecado. Entonces
es por nuestra concupiscencia de la maldad que ya está dentro de nosotros. Y esos son los estragos del pecado. ¿Sí? El pecado ha sido perdonado en nosotros, pero hay estragos que están dentro de nosotros. Es el remanente del pecado en el cual nosotros aún estamos luchando. Por eso el apóstol Pablo dice, en la segunda parte del versículo dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice en la segunda parte del versículo: sí, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios da una promesa para nosotros. La promesa que Dios da para nosotros es la vida en Cristo. Esa vida plena. O sea, no una vida mediocre, una vida con luchas, dificultades, batallando, sino una vida plena, una vida en Cristo. Y por eso dice: viviréis. O sea, en otras palabras, viviréis la vida de Cristo, ¿sí?, en nosotros. Una vida que glorifica a Dios, y que todo lo que hagamos sea para Dios, y que te goces por lo que pasa, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la aceptación de los versículos que a veces nos cuesta entender y aceptar. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? Dice que sean cosas buenas o cosas malas, te ayudan para bien. ¿Sí? Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero a veces hay una tragedia, una situación crítica, y decimos: ¿cómo me puede ayudar eso para bien? No entiendo. Pero si Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien, es porque Dios lo está permitiendo por algo. Tal vez está forjando tu carácter, tal vez está templándote, tal vez te está probando en la fe, tal vez te va a subir de grado. Es una prueba, pero te va a ayudar a bien. El punto es que a veces no lo entendemos tan fácilmente. O sea, no lo asimilamos, o sea, no nos pasa en ese momento, ¿verdad? Dios conoce todos los tiempos, porque para Dios no hay tiempo ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios es infinito, ¿sí? Dios es infinito. Nosotros sí tenemos los tiempos, pero para Dios no existe el tiempo. Él sabe todo lo que va a suceder, lo que pasó hace 1000 años, lo que va a pasar después de 1000 años, todo. Él ya lo sabe. Pero nosotros, como no sabemos eso, estamos confinados al tiempo que vivimos. Si va a pasar un accidente y no te pudiste ir en el autobús, porque se te pasó, porque se te hizo tarde, porque te regresaste a darte una peinadita, porque se te arrugó la ropa o te manchaste, y por eso que te tardaste, te regresas corriendo y ya se te fue el autobús, y te frustras y puedes decir, te enojarte, porque ya no llegaste a donde tenías que llegar, y luego te das cuenta en la noticia que ese autobús chocó y hubo muertes y hubo heridos. Y gracias, Señor, de lo que me salvaste. Nosotros no conocemos los tiempos, pero Dios sí conoce los tiempos, y Él sabe lo mejor. Si algo pasa en tu vida o en mi vida, Él sabe por qué lo está pasando. Entonces tenemos que aceptar la voluntad de Dios, pero tenemos que también entender que lo que Dios quiere es que nuestra vida esté bien, y que aunque tú pases situaciones difíciles, tú sientas la paz, sientas el gozo, porque tienes a Cristo. Y eso, por eso les dije desde hace ratito: si tú tienes a Cristo, tienes lo mejor, independientemente que estés en enfermedad, en carencias económicas, en lo que sea, pero tienes a Cristo. Eso es lo mejor. El regalo más grande que podemos tener es Cristo en nuestro corazón. Pero necesitamos entenderlo, hermanos, porque si no lo entendemos, las aflicciones nos van a agobiar, nos van a lastimar. Mire qué pasó con Job. ¿Se acuerdan la historia de Job? Y Dios, hablando de Job, dice que él era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, justo. Es que no hay otro en la tierra como él. Y miren lo que le pasó a Job. Job perdió todo, perdió todos sus hijos,
perdió todos sus bienes, sus ganados y todo se perdió. De un abrir y cerrar de ojos, todo perdió. Se quedó sin nada. Pero dice la Biblia que renegó Job, ¿verdad que no? Ni él maldijo, ni renegó, ni se puso triste. Bueno, sí se puso triste por el dolor, porque dice que se vistió de silicio, se rapó y se impostró y se hincó y se fue a tierra y dijo, dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Fíjense qué hombre tan fiel a Dios a pesar de la tragedia, pero porque él tenía el gozo de Dios, el gozo de que él sabía que Dios estaba con él. Y tú y yo tenemos que saber que Jesús está contigo, ¿sí? En las buenas y en las malas, que Cristo está contigo y que pase lo que pase, Él está ahí contigo. De José, ¿se acuerdan también cómo fue lastimado por sus mismos hermanos? Sus hermanos no lo querían, lo envidiaban, lo maltrataban y al último lo vendieron. Lo vendieron y fue esclavo. Fue esclavo en la casa de Potifar, allá y luego ahí en la casa de Potifar, la mujer de Potifar lo asediaba para tomarlo, porque era un joven muy guapo. Y él se aferró a no ceder, se aferró a Dios y hasta huyó, para no caer en esa tentación, porque él era un hombre fiel a Dios, aún desde jovencito. Lo digo porque aquí hay jovencitos que si se agarran de Dios fielmente al Señor, Dios los va a librar. Dios los va a librar, pero necesitamos ser fieles al Señor. José era muy fiel. José, él no pecó contra Dios, a pesar de todo el sufrimiento, separarlo, imagínense, de ser jovencito de sus padres, de sus hermanos, separarlo, vivir en un lugar donde era puro paganismo, pura maldad, en Egipto, y luego vivir como esclavo, sin ya ver a sus padres, sin ver a nadie. Y él seguía aferrado a Dios. Y cuando después que lo acusa, la misma mujer lo acusa porque le dio coraje, porque él no cedió a la tentación, no cedió, y lo acusa. Y entonces lo meten a la cárcel injustamente. Y estuvo en la cárcel mucho tiempo, hasta que cumplió 30 años. Imagínate, pobrecito José ahí en la cárcel. Y ahí en la cárcel honró a Dios, sirvió a Dios, honró a Dios. Sirvió al jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel lo puso en alto. Lo puso como el número 1 de ahí de la cárcel. Después que sale de la cárcel, queda como el número 1 en Egipto. Después del faraón no había otro más grande que José. Imagínense hasta dónde te puede llevar Dios si uno es fiel. Y él, por todo lo que pasó, él no perdió el gozo. Él sabía que Dios estaba con él. Y esa es la clave, que a pesar de lo que tú pases, tú no debes de perder el gozo. Eso es tener una vida plena. Cuando tú tienes un problemita y andas ya arrastrando la cobija, y andas ahí chille y ya no hay yo qué hacer, pues eso, no tienes el gozo, no has entendido que tienes a Cristo. O sea, has perdido el gozo de la salvación. Has perdido lo mejor. Entonces, no tenemos esa vida plena, porque hay pecado dentro de nosotros, y el pecado está haciendo los estragos dentro de nosotros. ¿Sí? Nos está apartando, o sea, nos está impidiendo que podamos tener esa vida plena. Está muy fuerte me está congelando. Hay otro ejemplo en la Biblia de Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel también era un jovencito que fue llevado a un lugar que era extraña? Y Daniel también se apegó a Dios, y él oraba hasta 3 veces, donde no tenía que orar a Dios, a otro Dios más que a los dioses de Babilonia, ¿verdad? Y a la estatua que Nabucodonosor hizo. Querían que él adorara, él adoraba a su Dios, a nuestro Dios, y no le importó. Y luego lo echaron al foso de los leones porque no adoró la estatua.
Y dijo, échenme el pozo de los leones. Y ahí, apenas caían los gentes allí, los que mandaban a ese hoyo, apenas caían y se los despedazaban los leones hambrientos que tenían ahí. Pero después que va el rey Nabucodonosor porque le había tomado aprecio, ve y pensó que ya había muerto y le habla así como con nervioso: Daniel, ¿estás ahí? Sí, Señor, aquí estoy. ¿Para qué puedo servir? Qué gozo de Daniel, los leones ahí acariciándolos allí. No le importó el problema, no le importó la situación. Yo tengo a mi Señor y Él me defiende, Él está por mí. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, hermanos. Porque si no tenemos esa vida, no estamos viviendo la vida plena. Y eso es lo que dice el versículo. Eso es lo que dice el versículo. Dios nos promete una vida plena. Dice la vida de Cristo en nosotros. Dice el versículo: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero esa palabra viviréis es a tener una vida plena, una vida feliz, completa, con gozo, que las situaciones no te afecten. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Entonces, de acuerdo a este versículo, nuestra responsabilidad es hacer morir las obras de la carne. Hacer morir las obras de la carne. Eso es lo que dice la segunda parte del versículo. Que tú y yo tenemos que hacer morir las obras de la carne. En otras palabras, asesinar, matar la carne, matar el pecado. Asesinar o matar el pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. En Génesis capítulo 4, cuando Dios habla con Caín, ¿se acuerdan? Que Dios le dice que el pecado está a la puerta y está esperando para atacarte, pero tú debes de vencerlo. ¿Sí? Dios le dice a Caín: el pecado está a la puerta para atacarte, pero tú tienes que vencerlo. Y alguien dijo, el autor de La mortificación del pecado es John Owen. Dice él: si tú no matas el pecado te va a matar a ti. John Owen tiene un libro que se llama La mortificación del pecado. Es un libro viejito de 1500 y pico, muy bueno. Pero dice: si tú no matas el pecado te matará a ti. Y esa es una realidad. Así es que, hermanos, en la medida que nosotros matamos más el pecado en nosotros mismos, podremos vivir cada día más esa vida de Cristo en nosotros. A medida que nosotros matamos el pecado en nosotros, vamos a vivir cada día más esa vida de Cristo en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que Dios quiere que mortifiquemos la carne, mortificar el pecado, matar el pecado. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis, dice el versículo. Eso significa que tú y yo demos muerte a todo lo que es de la carne, que viva solamente lo que es del Espíritu de nosotros. Y ahí tienes que identificar qué es lo que hay de la carne de nosotros. ¿Sí? Ahí tenemos que identificar. Y miren, ahí dice en el versículo: mas sí, hay un sí. Dice: mas sí por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Hay un sí. Y es una preposición que divide el versículo en dos. El versículo en maldición o en bendición. O en otras palabras, en muerte o en vida. Ese sí es una preposición que divide ese versículo en esas dos condiciones: en maldición o en bendición, o en otras palabras, en muerte o en vida. Porque Dios es muy caballeroso y Dios no nos va a forzar. Tú tienes que tomar acciones. Tú tienes que
aceptar la responsabilidad que tenemos nosotros aquí en la tierra. ¿Sí? Dios es bueno, Dios te va preparando, te va limpiando, pero tú tienes que aceptar la responsabilidad y tienes que activar tu voluntad dirigida por la voluntad de Dios. ¿Sí? No para la carne, sino para el espíritu. Por eso es que dice sí. O sea, si no pusiera ese sí, entonces no se puede dar. Tiene que haber una condición. Si tú haces morir las obras de la carne por el Espíritu de Dios. ¿Sí? En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Deuteronomio 30, 19, Deuteronomio 30, 19, dice ahí: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Fíjense lo que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego todavía dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Todavía Dios te dice: yo te aconsejo que escojas la vida. Yo te recomiendo que escojas la vida. Dios nos da libre albedrío para que tú decidas, pero nuestra voluntad tiene que ser apegada a la voluntad de Dios, porque si no vamos a escoger mal, ¿sí? O sea, tenemos que dejarnos guiar por el Señor, porque no es en nuestras fuerzas. Por eso dice ahí: por el Espíritu. Si dijera con B minúscula, si dijera con E minúscula, dijera que eres tú el que vas a decidir, eres tú el que vas a tomar la acción. O sea, eres tú el que vas a mandar, porque tu espíritu va a mandar, pero no es con E mayúscula, porque no es nuestro espíritu, es el Espíritu de Dios el que nos va a guiar. No lo vas a hacer en tus fuerzas, no lo vas a hacer en tus fuerzas. Dice el versículo: si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. No es en nuestras fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Es la fuerza que Dios ha puesto en nosotros, el poder de Dios que está en cada uno de los que creen en Jesús. Solamente así podemos vencer cualquier pecado, cualquier lucha, cualquier adversidad, solamente hincados de rodillas, clamando al Señor que nos ayude. Y esto es la guerra que nosotros participamos, solamente de rodillas, clamando al Señor. Él pelea por nosotros. Es una falsa doctrina que hay en la iglesia ahorita, en muchos lugares: estar guerreando, hacer guerra. Eso es una falsa doctrina. Nadie de nosotros podemos hacer guerras con los demonios. Es Dios que hace la guerra. Y eso viene en toda la Biblia. ¿Sí? No, nosotros lo único que hacemos es clamar a Dios. Sí, es una realidad de la guerra, pero dentro de nosotros hay una guerra. ¿Para qué vamos a ir a pelear con los demonios que andan afuera? Dentro de nosotros hay una guerra, y esa guerra la vamos a ganar en el nombre del Señor, porque el Espíritu de Dios está en ti y en mí. Pero tienes que agarrarte del Señor. Amén. Porque no es en nuestras fuerzas. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne que tenemos que vencer, hermanos? Veamos lo que dice Gálatas capítulo 5. Muchas cosas que están en nosotros todavía, que todavía están aflorando, aunque tengas 15, 20 años en el cristianismo, aunque tengas 30 años, todavía están aflorando muchas cosas de la carne. Por mayor razón, siempre vas naciendo en Cristo. ¿Sí? Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí está la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está la lista, una de las listas, porque vienen, hay otras. Esas todas son obras de la carne. ¿Por qué reprender las obras de la carne? Es otra enseñanza falsa que hay en la iglesia. Andan reprendiendo las obras de la carne, andan reprendiendo que espíritu de adulterio, espíritu de no sé qué, andan reprendiendo espíritu de lascivias, reprendiendo espíritu de esto, de mentira, espíritu de... Esos no se reprenden, esos se crucifican. Esos se crucifican porque esas son obras de la carne, son productos de la carne. Se crucifican, aunque nosotros ya hemos sido crucificados juntamente con Cristo, pero hay cosas que siguen saliendo y nosotros tenemos que tomar la decisión de crucificar todo eso, matar las obras de la carne, matar el pecado que está en nosotros, asesinar el pecado, porque si no Él te va a asesinar a ti. Entonces, toda esa lista que viene ahí nos corresponde a nosotros. Dios nos ha dado la promesa de tener una vida plena, una vida feliz, completa, para que disfrutemos en su presencia, para que nosotros podamos tener ese gozo en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que actuar. Hace ratito estábamos en la alabanza adorando al Señor. Yo me gocé porque podemos adorarle con gozo y había palabras que salen de nuestra boca automáticamente, fluye. Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, eres lo máximo, Señor, y todo eso sale. Estamos unidos juntos, todos, un solo cuerpo, en un mismo sentir, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Dios, con un corazón agradecido por la obra que Él ha hecho. Entonces es algo maravilloso que tú puedes experimentar, estás en su presencia. Pero imagínate vivir todos los días en su presencia. Ese es un pequeño momento. Imagínate vivir todos los días, las 24 horas y todos los días en su presencia. Es algo sumamente maravilloso. Pues Dios quiere que vivamos así, porque nos está preparando para la eternidad. Cuando estemos en la eternidad con Él, así vamos a estar. Nada de sufrimiento, nada de dolor, nada de preocupaciones, ni que estás preocupado si dejaste la olla de los frijoles en la lumbre, no te acuerdas si la apagaste, si cerraste la puerta. No hay nada de preocupación de que te anden correteando los de Coppel. No hay nada de preocupación, allá va a estar feliz completamente. Pero Dios está preparándonos aquí en la tierra para que estemos así. Dios está preparándonos para que tú tengas esa vida, y este es el tiempo que Dios está usando para que reflexionemos cómo está nuestro corazón. Pero que hay cosas que Él no te va a quitar, son que tú te des cuenta que estás mal. Quita todo eso, esfuérzate en el Señor, no en tus fuerzas, sino en el nombre de Jesús y con el Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que mortificar la carne, tenemos que hacer morir el pecado que está en nosotros. Y cada quien tiene que saber cuál es el pecado, qué es lo que todavía está haciendo estragos en cada quien. Vayamos a Efesios capítulo 4, ya para ir terminando. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. ¿Ya están ahí? Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esos tres versículos está hablando de las personas que están todavía en el mundo, las que no tienen a Cristo, las que no han nacido de nuevo. O sea, está haciendo una referencia a todos los que están en el mundo. O sea, que nosotros no andemos como anda todo el mundo así. Luego dice el versículo 20, más vosotros, aquí ya está hablando de nosotros, no habéis aprendido hacia Cristo. Dice, no habéis aprendido hacia Cristo, sino si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, en otras palabras, si realmente eres cristiano, ¿sí? O sea, aquí está hablando a la iglesia. Mas ustedes no aprendieron así, ustedes si realmente están en Cristo. O sea, es como decir, si realmente has nacido de nuevo. Porque puede ser que esté en la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Para que cada quien se vaya ubicando. Y dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense, en esos versículos nos está hablando de tres cosas. Primero, que nos despojemos del viejo hombre, ¿sí? Que nos despojemos del viejo hombre, o sea, de todas las cosas que hacíamos antes, tenemos que quitarlas. O sea, y vuelvo a repetir, cada quien sabe que está repitiendo del viejo hombre. Si es tu carácter, tu temperamento, tu gritería, tu maledicencia, tus mentiras, tu falsedad, tu chisme, todo eso tienes que botarlo a la basura. Porque eso es del viejo hombre. Eso es viejo, eso no debe de... ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si estás en Cristo, si tú estás aquí y estás en Cristo, tienes que botar todo lo del viejo hombre. Eso es lo primero que te está diciendo estos versículos. Y número 2, que te renueves el espíritu de nuestra mente, si que renovemos el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es esto? Que lo que dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio del entendimiento, dice, de vuestra mente, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, que te renueve tu mente, tu mentalidad. ¿Cómo se renueva la mente? ¿Cómo se va a renovar tus pensamientos? Tu forma de pensar, con la palabra. O sea, con la palabra es como te renueva tu mentalidad, tu forma de pensar. Que ya no seas negativo, que ya no seas pesimista, que hables bien, que no hables mal, que no hables mentira, que hables bien, que hables verdad, que seas justo, que no hagas injusticias. O sea, todo eso va primero a la mente y después baja al corazón y después va a actuar uno. Dice el Proverbio 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Su pensamiento, su corazón, así actúas. Si tú tienes llena la mente de palabra de Dios, que nada más es palabra de Dios, y la tienes y la conoces y la empiezas a predicar y a decir a todo el mundo, y la Biblia dice en Romanos 3:23 así, y Juan 1:12 dice esto, y empiezas a decir, pero tú no vives la palabra está nada más en la mente. Pero cuando tú la vives, entonces se queda grabada en tu corazón, porque así actúas. Dice el Señor Jesús, de la boca, de la abundancia del corazón hablará la boca. De la abundancia del corazón hablará la boca. Y así vas a actuar conforme esté tu corazón. Si traes amargura, resentimiento, odio, falta de perdón, así vas a actuar. Vas a actuar así con las demás personas. Pero si tú traes paz, gozo, te sientes pleno, feliz, así vas a actuar. Traes un problema, no importa, yo estoy feliz. Tienes que renovar tu mente. Tenemos que renovar la mente.
leyendo todos los días la palabra, meditando la palabra, orando con la palabra, escudriñando la palabra y memorizándola. Y número 3, dice en esos versículos que leímos que nos vistamos del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo. Jesucristo es el nuevo hombre, es el que nos debemos de vestir. Y a medida que tú y yo le buscamos en oración, en leer la palabra, es como estamos revistiéndonos de Cristo. Y Gálatas, ahí mismo en Gálatas, estábamos en Gálatas capítulo 3, que estábamos ahorita en Gálatas, en el versículo 27 de Gálatas 3, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si tú y yo somos de Cristo, ya somos cristianos, tenemos que estar revestidos de Cristo. Pero muchas veces se ve más nuestro yo, se ve más nuestra persona que Cristo. Si no, Cristo casi no se ve. Entonces las personas que te ven pueden saber si eres cristiano conforme tú hablas, conforme tú actúas y conforme tú están tus pensamientos. Si ellos no ven ninguna diferencia, tú hablas como los demás, participas de los chistes, de los chascarrillos, de los dobles sentidos, participas de las mentiras, no ven que te portes como cristiano, no ven que tú oras, no ven nada de Cristo en ti, pues van a decir, pues eso no es cristiano. Pero si tú eres una persona que te das a conocer desde el primer momento con la bandera de Cristo, pues, esto es diferente, habla diferente, actúa diferente y tiene sus pensamientos diferentes, porque está en Cristo, está revestido de Cristo. Pero si tú no lo haces, estás saliendo más tu yo. Vean lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3, del 1 al 6 dice aquí, si pues, aquí también dice el apóstol Pablo, si pues, o sea, como si realmente has nacido de nuevo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y fíjense el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está la clave. Tú no te tienes que ver, Jesús se tiene que ver en ti. Si realmente eres de Cristo y estás buscando las cosas de arriba. ¿Sí? Versículo 4. Si cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gloria a Dios. Cuando Cristo se manifieste en nuestra vida, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que hagamos morir las obras de la carne para que entonces se manifieste la vida de Cristo en nosotros. ¿Sí? Porque si por el medio del Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos la vida de Cristo. Amén. Amén. Y luego vemos aquí, dice en el versículo 5 de Colosenses, hacer morir, ¿qué dice? Pues lo terrenal. Una vez más nos dice, tienes que hacer morir lo terrenal. ¿Qué es? Por fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una vez más, ahí está otra lista. ¿Quieres más listas? Bueno, vamos a Efesios 4, donde estábamos. Efesios 4, en el versículo 25. Efesios 4, 25 dice, por lo cual, ¿qué dice? Desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, hablar verdad cada uno con su prójimo. Que desechemos la mentira, ya no debemos de usar la mentira. Somos miembros los unos de los otros. Dice, versículo 26, dice en el versículo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
fíjese que dice que airaos, pero no pequéis. O sea, te puedes enojar, todos se enojan, todos nos enojamos. ¿O quién de aquí no se enoja? Levante su mano. No hay nadie que no se enoje, todos nos enojamos. Claro, hay unos que se enojan más que otros, algunos hasta chispas, se les ven, chispas y centellas. Pero el Señor Jesús se enojó. El Señor Jesús se enojó cuando estaban vendiendo en el templo, llegó con cuerdas y azotó las mesas y todo. Se enojó porque estaba enojado, porque el celo de Dios estaba en él, porque estaban ya usando el templo para otras cosas benditas. Digo, hoy se hace también eso en muchas iglesias. Gracias a Dios aquí no lo hacemos. Pero eso es un celo de Dios. Eso es un celo de Dios. Todos nos enojamos, pero dice que te enojes, sí te puedes enojar, pero no peques. O sea, que ese enojo no te lleve a pecar, a lastimar a las personas, a ofenderlas, a levantar tu voz, a gritarles, mucho menos a ponerles la mano. Que no te lleve a lastimar a las personas. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Y luego qué dice? Ya me perdí. El 26. El 26. Airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Qué se refiere a que no se ponga el sol sobre el enojo? Se refiere a que no dejes que pase mucho tiempo. O sea, que si te enojaste, que no se acabe el día sin que pidas perdón. Porque muchos no piden perdón, se van a la cama y se acuestan espalda con espalda. Y se levantan espalda con espalda y con la trompota cada quien parada. Y así pueden durar hasta 2-3 días. Y o sea, eso no debe de suceder. Eso no debe de suceder. Tienes que, te enojaste, ok, pero pasó un tiempecito. En el momento que estás enojado, van a volar chispas otra vez. Entonces, mejor espérate tantito, pero no te dejes que se acabe el día. O sea, tienes que ponerte a cuentas. Y ¿sabes qué? Perdóname, te falté el respeto, te hablé fuerte, perdóname. Eso es lo que se refiere, fíjense. Y ni des lugar al diablo, o sea, porque si eso lo hacemos, le damos lugar al diablo, entonces, no me habla, ¿por qué no me hable? Que se vaya sin lonche, ¿por qué no me habla? Para que se le quite, ahora se va a ir sin lonche. Le voy a mandar nada más con 2 yemitas, váyase a trabajar. Pero no debemos de dar lugar al diablo, porque el diablo se mete y hace división, y luego va a haber más pleito y separación de matrimonio, y ya se acabó la familia. Fíjense, por eso nos advierte la Biblia muchas cosas. Versículo 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. O sea, nos habla de que seamos diligentes, que trabajemos, que no tomemos lo que no es de nosotros, que no nos aprovechemos de los demás. ¿Sí? Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, ninguna palabra corrompida significa que nosotros no debemos de hablar malas palabras, no debemos de ser pesimistas, no debemos de ofender a las personas, ni el tono de las palabras deben de ofender. Incluso ahí debemos de tener cuidado. Porque es que yo no te dije ninguna palabra mala, no, pero con el tono que me lo dijiste, ya me diste una cachetada. Porque a veces el tono también. Entonces, eso lastima a veces más que los golpes. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. El versículo 30 dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Porque recordemos que al hacer todo esto estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Está en nosotros. Recuerden que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y si no reaccionamos, lo estamos lastimando, lo estamos ofendiendo, lo estamos contristando. Por eso no se manifiesta la vida de Cristo en nosotros. Versículo 31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fíjense nada más
Quítese de vosotros. Hay gente que está ahí orando, Señor, quítame la ira, Señor, te lo pido, quítame la ira, quítame la gritería, ya no quiero ser gritón, Señor, ya no quiero enojar. Dice el Señor, quítatela, sacúdete, quítatela, esa no te la voy a quitar yo, tú quítatela. ¿Sabes que eso está mal? Pues ya no grites. ¿Sabes que eso está mal? Pues no te enojes tanto, trata de calmarte. En ese rato que te vas a salir el enojo, empieza a orar a Dios. Señor, te alabo. Señor, te alabo. Pero el chiste es que nosotros tenemos que activarlos. Eso no te lo va a quitar Dios. Son obras de la carne. Les vuelvo a repetir, las obras de la carne no se reprenden, se crucifican. Versículo 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Y cuánto nos cuesta perdonarnos? Me la hizo, me la va a pagar. ¿Y yo por qué lo tengo que perdonar? Si él fue el que empezó. No, yo me la voy a perdonar. Nunca le voy a perdonar esto. O otros dicen, sí, ya lo perdoné, pero aquí no lo quiero ver. ¿Qué perdón es ese? Ese no es perdón. Y eso te trae amargura en tu corazón. Eso no te va a dejar que se vea Cristo en tu vida. O sea, fíjese toda la listota que tenemos, en la que tenemos que trabajar todos nosotros. Porque esas son obras de la carne que el Señor no nos las va a quitar. Eso ya es responsabilidad de nosotros, para que entonces se pueda manifestar la vida de Cristo en nosotros. Vamos a darle gracias a Dios y oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros, porque podemos verlo, Señor, podemos sentirlo, pero sabemos que es un proceso largo, Señor, pero hoy nos has hablado de nuestro interior, de nuestro corazón, en la condición en la que estamos, y sabemos que no estamos tan bien delante de ti, Señor. Por eso te pedimos, Padre, perdónanos, límpianos tu corazón, perdónanos y danos la fuerza para poder desechar todo lo que está estorbando, Señor, para poder crucificar todas las obras de la carne, Señor, todas las cosas que están aflorando, que no permiten que tengamos esa vida plena en Jesucristo, Señor. Gracias porque tú te diste por nosotros para que podamos vivir plenamente en este mundo, Señor. Aunque es un mundo caído, lleno de maldad, de tinieblas, de pecados, pero aún aquí podemos vivir como ya lo has mostrado en tu palabra, en la Biblia, con muchos de tus siervos, Señor, que a pesar del lugar donde estaban, a pesar de la situación en la que ellos vivieron, ellos siempre estuvieron conectados contigo, Señor, siempre pues fueron fieles a ti, Señor. Así queremos ser, Señor, fieles a ti, porque tú nunca nos abandonas, tú siempre estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder nosotros someter nuestra voluntad a ti y someter toda la carne, toda nuestra carne, nuestros deseos y todas nuestras pasiones a ti, Señor. Que seas tú el que gobiernas, que seas tú el que diriges, Espíritu Santo, que seas tú el que te manifiestas en nuestras vidas y que podamos manifestar a Cristo al mundo entero, Señor, a los que están alrededor nuestro. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.